En este vídeo vamos a explicar en qué consiste el escalado de características. Cuando vamos a entrenar un modelo de Machine Learning, lo más conveniente es introducirle los datos de forma numérica. Y el modelo tiende a darle más importancia a los valores altos que a los bajos. Para evitar esto, llevamos a cabo el escalado de características. Aquí nos dice ChatGPT por qué escalar las características antes de entrenar un modelo de Machine Learning es importante. Lo primero, evita que unas variables influyan más que otras, sobre todo si hay valores que están muy distantes en valor, valores muy altos con valores muy bajos, pues evita que uno de esos valores altos influyan mucho y se ignoren los bajos. Ayuda a que el modelo aprenda mejor y más rápido. Estamos facilitando el trabajo de entrenamiento de nuestro modelo y estamos predigiriendo un poco esos datos que le vamos a dar. Y es necesario para modelos que usan distancias. Métodos como los vecinos más cercanos o el SVM calculan distancias entre puntos. Si una variable tiene números muy grandes y otros muy pequeños, la distancia se verá afectada y el modelo dará peores resultados. ¿Cómo se hace el escalado? Bueno, aquí nos da dos métodos, pero nosotros vamos a ver unos pocos más y estos son los principales, ¿no? Estandarización, que convierte los datos para que tengan media 0, es decir, los centra en el 0, y desviación estándar 1. La desviación estándar es la distancia en valor de unos datos contra otros, pues reduce esa desviación, ¿no? Esa distancia de valor entre unos datos y otros. Y la normalización, que escala los valores entre 0 y 1. Todos los valores van a tener un rango entre 0 y 1. Estos son dos métodos, pero vamos a ver un poco más aquí en este notebook que he preparado. Aquí tengo una pequeña introducción que dice: en este notebook vamos a practicar los distintos métodos de escalado de características con valores numéricos y veremos cómo afectan a los datasets utilizados. Cuando los datos son numéricos y la diferencia entre los valores de los datos es muy grande, es posible que el algoritmo se vea muy influenciado por los valores grandes y eso puede ocasionar errores. En este caso no hablamos de outliers, que son valores extremos, sino más bien cuando hay un gran conjunto de datos con valores grandes y otro gran conjunto de datos con valores pequeños. Por lo tanto, la solución es escalar los datos para que la diferencia de valores no sea tan grande y el algoritmo no se ve afectado solo por valores grandes. Bien, vamos a empezar trabajando con este dataset de Boston, del mercado inmobiliario en Boston, con algunas columnas de esta información de este mercado. No es realmente relevante ahora mismo los datos que tenemos, porque no vamos a entrenar el modelo, solo vamos a escalar las características. Pero bueno, aquí cargamos el dataset, vemos que los datos de entrenamiento tienen 506 filas y 14 columnas. Identificamos y limpiamos los datos nulos, vemos que aquí hay una columna con 5 valores nulos y lo que hacemos es rellenarlos con 0, ¿no? Y después procedemos ya al primer método de escalado, que sería la estandarización. La estandarización transforma los datos para que tengan media 0, como hemos comentado antes, y desviación estándar 1. Se calcula restando la media y dividiendo por la desviación estándar. Esta es la cuenta interna que hace el método que vamos a utilizar. Características. Mantiene la forma de la distribución, pero ajusta su escala. Es decir, estos gráficos van a tener la misma forma antes y después de la normalización. Útil cuando los datos siguen una distribución normal. Funciona bien con algoritmos como regresión lineal, SVM, KNN, etc. Problema: sensible a los outliers, los valores extremos pueden distorsionar la media y la desviación estándar. Quiere decir que si hay valores muy extremos, muy altos, fuera de la norma, pues esto se va a ver afectado porque no modifica la gráfica. Primero averigüemos qué columnas podrían necesitar estandarización. Bueno, aquí imprimo las distintas columnas con un histograma y vemos que hay valores que son muy desiguales, ¿no? Este valor es muy desigual con este, el modelo va a darle mucha más importancia a este valor que a este resto de valores y así con todos, ¿no? Los valores están no normalizado, que es lo normal. Bien, aquí también ejecuto el método de la desviación estándar para saber cuánto se desvían los valores. Vemos que la columna tags tiene una desviación muy grande y el resto de valores también tiene valores de desviaciones grandes.
Y aquí decido que vamos a estandarizar las columnas con una desviación estándar mayor a 1. Es decir, voy a dejar fuera RM, CHAS y NOX. ¿Vale? El resto los vamos a normalizar. Aquí preparo el Standard Scaler, que es el método de la normalización, y lo ejecuto con las columnas que he decidido que voy a normalizar. Lo concateno con dos datos anteriores que no he normalizado para tener el dataset con toda la información de nuevo. Y aquí imprimo la comparación de histogramas, el original con el estandarizado. Pues como podemos ver, la gráfica tiene la misma forma y lo que cambia es el eje horizontal, mientras que aquí tenemos unos valores de 0 hasta 80, 90, aquí me lo reduce de 0 a 10. Aquí tenemos valores de 0 a 100, pues aquí al normalizarlo lo tenemos de 0 a 4. ¿Vale? Así vamos reduciendo la escala, que es lo que hace este método. 0,25 pues lo centra en 0, este tiene valores más que se pueden centrar, entonces centra en 0 los valores, como hemos comentado antes, y va de menos 1,5 a 2,5. Aquí está una gráfica difícil de normalizar, como hemos comentado, los valores extremos, los outliers, pues son difíciles de normalizar, ¿no? Y aquí prácticamente no hace ningún trabajo. NOX creo que era una de las gráficas, uno de los datos que no hemos normalizado. La gráfica es la misma porque no la hemos normalizado, ya estaba en un buen rango, estaba de 0,4 a 0,8, pues igual que el resto, ¿no? No había RM también, tampoco la hemos normalizado. La edad, sí, la edad va de 0 a 100 y lo hemos reducido de menos 2,5 a 1. Como vemos, las gráficas tienen la misma forma, pero la escala es diferente, centrada en 0 y con una desviación estándar más reducida. Bien, así están todas las gráficas. Aquí sacamos una pequeña conclusión. Vemos que las escalas anteriores abarcan rangos muy grandes y diferentes, yendo del 0 al 50, 400 o 700 incluso, ¿no? Hay alguno por ahí. Después de la estandarización, los rangos son mucho más pequeños, entendibles y manejables. Bien, aquí tenemos el segundo método de escala que nos recomendaba ChatGPT también, que era la normalización. La normalización escala los datos para que estén en un rango entre 0 y 1, o entre menos 1 y 1 si se le especifica, ¿no? Características. Útil cuando los datos tienen distribuciones desconocidas o no normales. El otro era para distribuciones normales. Este es para no normales. Recomendado cuando los valores de entrada tienen diferentes unidades o escalas. Funciona bien con redes neuronales y algoritmos basados en distancias también. Bien, aquí aplicamos esta normalización, igual que antes, y imprimimos la misma gráfica. Vemos que en la forma de la gráfica tampoco cambia aquí, pero la diferencia es que aquí todas las gráficas van a empezar por 0 y van a terminar por 1, con la misma forma que tenían antes, pero la escala va de 0 a 1. Vemos como todas van de 0 a 1, esta que es difícil de normalizar, bueno, esta no se ha normalizado, esta ya era la original, era de 0 a 1. Estas son las tres que no hemos normalizado, ¿vale? Van de 0,4 a 0,8 y de 0 a 8. Esta sí se ha normalizado, ¿vale? Esta de 0 a 8 la hemos pasado de 0 a 1. Todas las gráficas, por altos valores que tengan, mira, esta por ejemplo va de 200 a 700, pues la hemos encajado en el rango del 0 al 1. Y siendo la forma igual. Esto se ha sido escalado de 0 a 1. Pero la forma es la misma. Al normalizar, hemos establecido los ejes horizontales de todas las gráficas del 0 al 1, a diferencia de la estandarización, que reducía la escala, pero cada gráfica tenía un eje horizontal diferente. Eso es lo que hemos hecho con el método de la normalización. El tercer método que vamos a ver es el vector normalization, ¿no? Normalización vectorial. Normaliza cada fila en un lugar de cada columna, asegurando que la longitud del vector sea 1. Esto va normalizando filas en vez de columnas. Se usa en procesamiento de texto y en redes neuronales. Convierte cada muestra en un vector unitario, útil para modelos basados en similitud de coseno. Y no cambia la distribución de la variable, solo su magnitud.
Bueno, aquí aplicamos la normalización a todas las columnas, creo que lo hice aquí en todas las columnas, y aquí lo que hago es imprimirlo, ¿no? Aquí sí vamos a ver que las gráficas cambian un poquito. En esta igualmente reducimos mucho la escala, ¿no? Va de 0 a 0,10, porque esto es un vector, y la forma cambia un poquito. Aquí no se nota mucho, pero hay otras que se notará más. ¿Vale? Aquí sí vemos que ha cambiado la forma. La escala se ha reducido de 0,25 a 0,06 como máximo, y la forma ha cambiado un poquito. Aquí también vemos que antes era difícil de normalizar, pues aquí ha cambiado la forma. Todas las escalas son bastante pequeñas, porque estos son vectores, está normalizado por filas. Y mira, ¿ves? Esta gráfica sí ha cambiado bastante de forma, se han unido los valores y se han aglomerado, ajustado de forma diferente. Aquí vemos cómo cambian las gráficas, ¿no? Y aquí saco algunas conclusiones. Un vector de normalización suele aplicarse a columnas numéricas de un dataset cuando queremos que los valores de una fila tengan una magnitud constante. Se pierde la escala absoluta de los valores, las distribuciones permanecen más comprimidas, como vemos aquí estos valores están más comprimidos, que este está bastante extendido y esto aquí está más comprimido. Y los histogramas cambian levemente su forma, como hemos visto. Bien. Aquí otro método de escala es el Robust Scaling, que es escalado robusto. El Robust Scaler es una técnica de escalado que se basa en la mediana y el rango intercuartil, en lugar de la media y la desviación estándar. Aquí utilizamos otras métricas para hacer nuestra normalización. Es especialmente útil cuando los datos contienen outliers. Aquí tenemos en cuenta esos valores extremos y aplicamos este método porque es más conveniente para gestionarlo, ya que la mediana y el IQR no se ven afectados por los valores extremos. Ya estamos viendo que según qué caso de datos tengamos, podemos utilizar o es más conveniente utilizar un método de escala que otro. ¿Cuándo usar Robust Scaler? Cuando los datos tienen outliers y necesitas evitar su impacto, cuando los datos no siguen una distribución normal y cuando no quieres que los valores más extremos afecten al escalado. Pues aquí tenemos varias gráficas con outliers, vamos a ver cómo le afecta, ¿no? Aquí aplicamos el escalado y aquí imprimimos la gráfica. Vemos que aquí pues no cambia mucho, pero sí reduce la escala. Aquí igual tenemos este outlier, igualmente le reduce la escala. Bueno, este es un poco el resultado que nos da, ¿no? Vemos que los outliers siguen presentes, pero como nos dice ahí, en teoría lo gestiona mejor. Bueno, abajo sacamos unas pequeñas conclusiones porque la gráfica tampoco nos dice mucho. En los resultados vemos cómo se mantiene la forma general de la distribución, o sea, la forma viene siendo la misma. Los datos están centrados en torno al cero y se reduce el rango de valores y el impacto de los outliers. Vale. Ya empezamos con otros datasets a los que le hacemos el mismo método. Este dataset es de deportes, ¿no? Este conjunto de datos contiene información detallada sobre jugadores de fútbol, como su nombre, edad, equipo y características de juego. Cargamos el dataset, imprimimos los primeros valores para ver qué estructura tiene. Eliminamos las siguientes columnas que no son relevantes para entrenar nuestro modelo. Bueno, pues seleccionamos aquí unas columnas que no van a ser relevantes, las eliminamos y identificamos y limpiamos los datos nulos. Vemos que hay como unos 48, esta columna tiene 60 valores nulos. Bueno, pues como el dataset es de 18.200 filas, pues por 60 filas lo que hacemos es eliminarlas. Como tenemos 18.200 filas, podemos eliminar los registros que incluyen valores nulos, ya que no son muchos. Aquí los eliminamos, volvemos a imprimir, ya no tenemos ningún valor nulo.
Y bueno, ahora nos quedamos con 18.147 filas. Hemos eliminado 60 filas, lo que supone un 0,33% del total. Y no va a afectar significativamente al entrenamiento del modelo. Aquí imprimimos el dtypes para ver el tipo de datos de cada columna. Vemos que la gran mayoría son float. Tenemos aquí algunos objects que serán tipos de datos de cadena de caracteres, ¿no? Convirtamos el tipo de datos de las columnas valor, weight, height, altura y peso en numérico, ¿no? Esto es el valor del jugador, el sueldo, la altura y el peso. Aquí hacemos una función para convertir los valores monetarios en valores numéricos y aquí una función para convertir la altura de pulgadas pues, en valores que podamos manejar como datos. Y la columna position lo que hacemos es con one-hot encoder codificarla para tener igualmente valores numéricos. Aunque estas columnas no las vamos a normalizar porque ya van con rangos del 0 al 1, ¿no? Bueno, estandarización. Aquí hemos explicado, bueno, la misma explicación que hemos visto antes y vemos que los datos pues también podrían normalizarse bastante. Filtramos solo las columnas numéricas antes de aplicar la desviación estándar. Aquí del dataset Sport cogemos los Sport sin position, que son los valores que antes hemos codificado, y vemos la desviación, ¿no? Pues tiene una desviación que los valores tienen una desviación que son aptas para normalizar todas. Son valores muy, muy altos y muy bajos también. Con estos valores de desviación estándar merece la pena normalizar todas las columnas numéricas. Bien, este escalador nos devuelve un array de NumPy. Siempre los escaladores nos suelen devolver array de NumPy que debemos volver a convertir en un dataset de pandas y este es nuestro dataset después de ser normalizado, ¿no? Aquí tenemos las columnas codificadas, pero estos son los valores ya normalizados. Aquí hacemos una comparación y volvemos a ver que las gráficas tienen la misma forma, pero su escala es mucho más pequeña. Bueno, de aquí de 0 a 80, pues cambiamos de -2 a 3, porque la gráfica está centrada en el 0. Aquí también centra en el 0 y las gráficas tienen unos ejes horizontales mucho más pequeños. Bueno, pues lo mismo que antes, ¿no? De nuevo vemos cómo el resultado de la estandarización de los rangos son mucho más pequeños, entendibles y centrados en 0. Aquí volvemos a este dataset a hacerle la normalización. Vamos a aplicar lo mismo, vemos este dataset aquí impreso y con estas columnas codificadas y vemos otra vez las gráficas pues en rangos del 0 al 1, que es lo que hace la normalización, encajar los mismos valores pero del 0 al 1. Vale, aquí hacemos la misma codificación, normalización vectorial y volvemos a ver cómo convertimos las gráficas en vectores. Aquí lo que vemos es que los valores se convierten todos en valores outliers, ¿no? Están muy extremos, pasan de estar ahí medianamente representados a estar todos al final o al principio, ¿vale? Aquí vemos unos resultados a histogramas extraños. Veamos el valor máximo, el mínimo y la media del resultado del escalado. Bien, aquí lo que imprimo es el valor mínimo, el máximo y la mediana, ¿vale? Sacamos las siguientes conclusiones al ver estos valores. Vemos que el mínimo es 0 y el máximo es 1 prácticamente y la media es 0,027. Bueno, las conclusiones son: cada fila se escala individualmente, como hemos comentado antes. Los valores más grandes de cada fila son cercanos al 1, lo que indica que hay una característica dominante en la normalización, probablemente value, que es el valor de los jugadores. Las características con valores grandes dominan el resultado. Como normalize divide por la norma de cada fila, si una columna tiene valores mucho más grandes, como valor o sueldo, el resto de las columnas tendrán valores muy pequeños después de la normalización.
El valor de los jugadores está casi siempre en 0,999, lo que indica que es el atributo más influyente en la normalización. Esto es lo que tiene la vectorización, que normaliza por filas, no por columnas. Y este es el efecto que tiene, ¿no? A ver, si hay un valor que está muy alto con respecto a los demás, obtenemos estos resultados. Otras características, como edad, altura y peso, están en el rango de, bueno, estos números muy pequeños, ¿no? Lo que significa que han sido reducidas drásticamente. Como resultado, los atributos con valores más pequeños en la escala original tienen poca importancia después de la normalización. El valor de la edad, al lado del valor del sueldo, queda pues prácticamente despreciado. Conclusión: los datos están sesgados porque valor y sueldo dominan la normalización, reduciendo la influencia de otras características. Se pierden relaciones entre filas, dado que cada fila se normaliza de forma independiente. La comparación entre jugadores en términos de valores absolutos se vuelve difícil. Un jugador con valor 100 millones y otro con valor 10 millones tendrán valores normalizados similares, aunque en la realidad uno vale 10 veces más que el otro. Esto significa que las diferencias originales entre jugadores han sido distorsionadas. Este método de normalización no ha funcionado bien con este dataset ni con estos datos. Por eso hay que considerar qué método de normalización debemos llevar a cabo con los datos que tengamos. Bien, aquí en este mismo dataset, pues ahora utilizamos la transformación logarítmica. La transformación logarítmica es una técnica comúnmente utilizada para reducir la dispersión de datos que siguen una distribución sesgada, a la derecha, positivamente sesgada. Esta transformación puede ayudar a hacer que los datos sean más simétricos, lo que a su vez puede mejorar el rendimiento de muchos algoritmos de Machine Learning. ¿Cuándo usamos esta transformación logarítmica? Bueno, cuando los datos tienen una gran variabilidad. Si los datos tienen una gran diferencia entre los valores más pequeños y los más grandes, la transformación logarítmica puede ser útil para comprimir esa variabilidad. Cuando los datos están sesgados, si tus datos tienen una distribución sesgada a la derecha, es decir, muchos valores pequeños y unos pocos valores extremadamente grandes, la transformación logarítmica puede ayudar a que los datos sean más simétricos. Y otro caso es cuando los datos incluyen valores de gran magnitud. Para evitar que los valores extremos dominen en el análisis, la transformación logarítmica ayuda a equilibrar la escala de los datos. Parece nuestro caso, así que hagámoslo. Este es el caso que tenemos con los jugadores de fútbol, ¿no? Bueno, aquí imprimimos de nuevo el dataset para tenerlo presente y aplicamos la... Bueno, esto ha sido después de aplicarle la transformación logarítmica, que imprimo el dataset. Y bueno, imprimimos las gráficas, ¿no? De los histogramas. Aquí vemos que sí funciona bastante bien esta normalización. Aquí tenemos los datos de un 15, por ahí 16, que tendrán la edad de los jugadores, hasta 45 puede llegar, ¿no? Pues aquí se normaliza bastante, de 2,8 a 3,8, ¿vale? Funciona muy bien la transformación logarítmica. Aquí tenemos otras gráficas que no estaban mal antes y pues se quedan bien, aunque siempre reducimos el eje horizontal. En esta gráfica tiene bastante efecto, un efecto bastante... lo ha repartido los valores, así que ha funcionado bastante bien. Y en general, pues bien, ¿no? Tiene un buen efecto porque es un buen método para el conjunto de valores del dataset que tenemos. Funciona bastante bien. Tenemos aquí muchas columnas. Después de aplicar la transformación logarítmica, los datos están en una escala logarítmica. Esto ayuda a suavizar los valores extremadamente grandes y hacer que los modelos estadísticos o de Machine Learning tengan un mejor rendimiento. Aquí utilizamos también un dataset sobre la diabetes. El conjunto de datos de diabetes contiene información sobre pacientes con diabetes y se utiliza comúnmente para desarrollar y evaluar modelos de aprendizaje automático enfocados en la predicción de esta enfermedad. Pues aquí volvemos a hacerle la normalización. Bueno, aquí vemos si merece la pena aplicarle la normalización.
la estandarización y demás. Este cuaderno voy a dejarlo en los comentarios del vídeo para que podáis verlo detenidamente con todos los resultados. Y lo que voy a ir, bueno, esta es la vectorial, ¿no? Aquí la transformación vectorial, que son los mismos casos que hemos usado antes. Y lo diferente aquí, bueno, aquí termino usando la transformación de potencia. La Power Transformation es una técnica para estabilizar la varianza y hacer que los datos se ajusten mejor a una distribución normal, lo que puede ser beneficioso para algunos modelos estadísticos y de Machine Learning. ¿Cuándo usar la Power Transformation? Cuando tenemos una distribución sesgada. Si los datos tienen una distribución sesgada, como los de muchas mediciones biométricas, la transformación de potencia puede hacer los datos más simétricos. Cuando queremos mejorar el rendimiento de los modelos, algunos algoritmos de Machine Learning como la regresión lineal o los modelos basados en distancia como KNN, como hablábamos antes, asumen que los datos se distribuyen de manera normal y la transformación puede ayudar a mejorar la precisión del modelo. Y con la varianza, cuando tenemos una varianza inestable. Si la varianza de tus datos no es constante, heterocedasticidad, esto la verdad no sé qué significa, bueno, supongo que significa que la varianza de tus datos no es constante. La transformación puede ayudar a estabilizarla. Bien, aquí aplicamos este tipo de normalización, la transformación de potencia, e imprimimos el dataset con estos datos normalizados, con este método, y vemos aquí la diferencia entre los histogramas antes de normalizar y después. Pues vemos que cambia un poco la forma y la escala, como siempre, pues se reduce bastante. Vemos aquí la diferente comparación. Mira, este gráfico ha cambiado bastante, se ha normalizado muy bien. Este también ha cambiado su forma, ha repartido los valores outliers, como mencionaba. Observaciones. La distribución de los datos transformados se acerca más a una distribución normal. Varianza. Los datos originales que tienen una varianza muy dispersa en la transformación reducen esa dispersión, haciendo que los valores sean más homogéneos. Pues es el resultado que tenemos un poco con esta transformación de potencia. Y aquí por último hago esta normalización en este dataset del conjunto de datos de la energía global instalada y generada, ¿no? Este conjunto de datos proporciona información completa sobre la generación de electricidad y la capacidad instalada de diversos tipos de energía, tanto renovables como no renovables, de origen global. Bien, aquí cargamos el dataset, tenemos 2062 filas y 36 columnas, bastante información. Aquí lo imprimimos para echarle un primer vistazo. Y vamos a eliminar las columnas con información redundante e irrelevante. Bueno, esto es un estudio que he hecho yo previamente y para no saturar este notebook, pues ya lo he eliminado. Identificamos y limpiamos los datos nulos, vemos estos datos nulos, eliminamos la columna F23 que hace referencia al año 2023 a ser la mitad de los valores nulos y sustituimos el resto de valores por cero, ya que entendemos que la energía generada o potencia instalada en esos registros es cero. Todo esto es un estudio que he hecho yo previamente, con el que no quería saturar el cuaderno, y hacemos esto, ¿no? Nos quedamos ya sin valores nulos y aplicamos la estandarización. Vemos al principio, bueno, si merece la pena ejecutar este método para este dataset, y vemos que los valores pues están muy distorsionados, ¿no? Estos son outliers, son muchos valores extremos y al lado pues tendrá valores muy bajitos. Vemos la desviación estándar y vemos que es muy grande porque está comparando a lo mejor países que no están generando apenas energía o están generando muy poca energía con otros que generan muchísima, ¿no? Por eso la desviación estándar es tan grande. La desviación estándar de las columnas numéricas es enorme, por lo que vamos a normalizar todas las columnas numéricas. Este escalador nos devuelve un array de NumPy, bueno, el escalador que devuelve un array de NumPy siempre, ¿no? Y hay que volverlo a transformar en un data frame. Desde ya, pues vamos viendo que este tipo de estandarización no es muy útil con estos tipos de datos. Ya vemos aquí unos datos muy bajitos al lado de unos datos muy grandes. Pues sí, hemos reducido la escala, ¿vale? Lo que pasa que aquí, vale, ¿qué ha pasado aquí?
creo que se ha ido. Me la ha jugado. Me la ha jugado aquí el collab. Vale. Bueno, como los datos son muy parecidos, lo que he hecho es coger solo los 3 primeros registros para verlos aquí con más detalle. Pues vemos datos muy altos y como este tipo de escalado no cambia la forma de la gráfica, pues no es muy útil, ¿vale? Lo único que reduce es la escala, que sí la reduce bastante, pero no es muy útil. Vemos que las enormes escalas anteriores han sido reducidas al rango de 0,25, llegan los datos de 0 a 25 todos, y observamos que la mayoría de los datos son cercanos a 0. No es muy útil esta escalado con estos datos. Ahora hacemos una normalización, igual que antes, aquí. Y bueno, la normalización y la estandarización se parecen bastante porque ninguna de las dos cambia la forma de la gráfica. Y esto pues tenemos los mismos datos pero de 0 a 1. En vez de tenerlo de 0 a este número enorme, pues de 0 a 1. Pero la forma de la gráfica es igual. Observamos el mismo resultado que el gráfico que antes, pero la escala es de 0 a 1. Tampoco resulta útil este escalado. Vamos a probar con la normalización vectorial. Aplicamos aquí la normalización vectorial, este es nuestro dataset, y imprimimos la misma gráfica, ¿no?, que antes. Aquí vemos que sí hace un efecto más visible, ¿no? Igualmente, este dato no se puede ignorar, es muy alto, pero la escala se ha reducido bastante. Tengan en cuenta que este número pues, es muy grande. Y aquí vamos de 0 a 0,7, de 0 a 0,5, de 0 a 0,5, bueno, pues, y tenemos los datos un poquito más repartidos, ¿no? Ha sido un poquito más útil al hacer el escalado por fila, tiene más efecto que las normalizaciones anteriores. Vemos que incluso aquí pues, tiene un muy buen efecto de escalado. Se pierde la escala absoluta de los valores, la distribución parece más comprimida y los histogramas cambian levemente su forma. Aún así, pues yo he buscado otro método de escalado que pudiera ser más conveniente para este dataset y he encontrado pues la transformación cuantil. La transformación cuantil es una técnica de normalización que ajusta la distribución de los datos para que siga una forma específica, generalmente uniforme o normal, gaussiana. Lo hace asignando a cada valor un nuevo valor basado en su posición en la distribución de los datos originales. ¿Cuándo usar la transformación cuantil? Bueno, cuando los datos no siguen una distribución normal y necesitas que lo hagan para modelos que lo requieren, como regresión lineal o modelos basados en distancias. Nuestros datos no tienen una distribución normal. Cuando los datos tienen valores atípicos, outliers, ya que los transforma de manera robusta sin ser muy sensible a ellos. También es nuestro caso, ¿no? Tenemos aquí unos datos muy atípicos. Y para mejorar el rendimiento de algoritmos de Machine Learning, especialmente los que dependen de la escala y la distribución de los datos, como SVM o KNN. Bueno, esto ya depende del modelo que vayamos a entrenar, pero creo que este método de normalización de escala, es mucho más conveniente para el tipo de dataset que estamos manejando ahora mismo. Bueno, pues lo aplicamos aquí con el Quantile Transformer y aquí tenemos el dataset ya escalado. Imprimimos la misma gráfica que antes y vemos que tiene mucho mejor efecto, ¿no? Igualmente este valor tan alto se sigue representando ahí, pero es que es así, no se puede evitar que ese valor sea alto, pero tenemos que ir representado pues más valores, ¿no? La escala sigue siendo mucho más pequeña y los valores se reparten mucho mejor. De tener aquí este valor único y el resto de valores aquí que prácticamente no aparecen y estos números tan grandes, pues tenemos aquí estos valores más reducidos. Tiene bastante buen efecto este tipo de escalado. Funciona mucho mejor. Así que hay que tener en cuenta qué tipo de escalado hacemos teniendo en cuenta pues, los tipos de datos que tenemos, ¿no? Cómo están distribuidos nuestros datos. Tras la transformación, los datos siguen una distribución normal tomando forma de campana. Como vemos aquí, todos tienen forma de campana. Los valores atípicos se comprimen
pues aquí hemos conseguido comprimir este valor, que era bastante atípico, unos más y otros menos, pues, depende también de los datos, pero por lo general comprimimos los valores atípicos. Y se ajustan mejor a la distribución deseada y están distribuidos de manera más homogénea. Pues teniendo en cuenta lo distorsionados que están los datos originales, la verdad que sí hemos conseguido eso. Bueno, pues estos son los distintos métodos de escalado que he utilizado para distintos datasets. Hay más métodos de escalado y hay más datasets, evidentemente, pero bueno, aquí tenemos una pequeña muestra de este trabajo y espero que os haya sido útil y os sirva para aprender y os haya entretenido. Ya, hasta la próxima y hasta luego.